Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 15 al 24. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: Compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo: Compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo: Acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: Sal a los caminos y a las veredas, e insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Estamos leyendo el capítulo 14 de San Lucas, que nos ha presentado a Jesús en un día de sábado, en que ha sido convidado al banquete sabatino por un jefe de los fariseos, y él acude. En él encontró a un hombre que estaba enfermo de hidropesía, y Jesús interrogó si era posible en sábado hacer una curación. Pero ellos permanecieron en silencio, y Jesús decidió curarlo, tomándolo por la mano, y luego lo despidió. Y les dijo que ellos, si su asno o su buey caía a un pozo en sábado, seguramente lo sacarían. Después de esto, al notar que los que llegaban buscaban los primeros puestos en el lugar del banquete, Jesús aprovechó para darles una enseñanza, una parábola, diciéndoles que no buscaran los primeros lugares, porque era posible que su anfitrión tuviera invitados más distinguidos que ellos, y a la hora que se hicieran presentes, les pidieran que dejaran el lugar para aquellos que tenían mayor prestigio y quedarían en vergüenza delante de todos. La mejor manera era quedarse al último, en lugares últimos, y cuando el anfitrión los vería, los convocaría a acercarse a un mejor lugar, y entonces sucedería lo contrario. Quedarían honrados ante la vista de todos, porque Jesús dice que aquel que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Pero el signo y la enseñanza de este pasaje va más allá. Los fariseos se engríen, son soberbios, quieren los mejores puestos y tienen que mirar al futuro. No son ellos los que se van a asignar el futuro en el banquete del reino de los cielos. Y por eso deben de ser cuidadosos desde ahora. Después les dijo un consejo importante: cuando ustedes inviten a alguien a un banquete, que no sea a quienes le van a corresponder y van a pagarles el favor. Ustedes deben invitar a aquellos que no pueden corresponderles, respondiéndoles de la misma manera, como son los pobres, los cojos, los inválidos. Pero en la vida eterna tendrán una recompensa. Otra vez Jesús habla de una recompensa en el futuro. En ese momento alguien expresa: dichoso quien pueda comer el banquete del reino de los cielos. Esta bienaventuranza expresa el deseo y la esperanza de participar en el banquete mesiánico. Y Jesús aprovecha para hacerles otra enseñanza. Un hombre dio una gran cena, hizo un banquete con muchos invitados,
Pero cuando llegó la hora de la cena, mandó a uno de sus siervos, que en latín y en la época clásica se le llamaba vocator, el encargado de recordarles lo que ya antes se les había avisado, les habían advertido del banquete, que estaban invitados. Pero sucedió que cuando él vino a decirles vengan porque la cena está lista, todos, como si se hubieran puesto de acuerdo, se disculparon. Cada uno tenía un pretexto. Cada uno dio una respuesta, incluso una solicitud de ser disculpado. Y cada quien tiene sus propios intereses por los que no participa o no puede participar. Son tres personajes que se nos mencionan. Uno dice que lo que le impide ir al banquete es que ha comprado un terreno y quiere ir a verlo. Significa que este hombre tiene recursos como para darse el lujo de ir a revisar lo que ha comprado y que, si somos honestos, no se podría ir su terreno que ya ha comprado. Allí va a estarlo a ver todos los días. Luego, otro se disculpó porque había comprado 5 yuntas de bueyes. Y 5 yuntas de bueyes en esa época eran una fortuna. Comprar un buey ya era un capital. Comprar 5 pares de bueyes todavía mucho mayor. Una adquisición que solamente una gente con un poder económico muy grande podía hacer. Pero lo extraño es que a esa hora quiere ir a probar las yuntas de bueyes cuando tiene un compromiso. Esos animales no se iban a morir inmediatamente y tendría oportunidad de probarlos en otro momento. Y con ese pretexto pide que él se le disculpe por no asistir al banquete. Y otro le da importancia a su matrimonio, se acaba de casar y dice que no puede ir, cuando también podía hacer lo mismo, asistir a un acto de sociedad, y prefiere no hacerlo. Entonces, cuando el criado viene a hacer el recuento de lo que le ha sucedido a su amo, se disgusta, se llena de ira y lo manda que vaya a las plazas, a las calles de la ciudad, y que llene su casa con los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. El consejo que Jesús había dado antes. Cuando el criado regresa, hace obedientemente la indicación de su amo, la orden ha sido cumplida y dice que todavía hay lugar. El amo le da por respuesta otra orden. Sal a los caminos y a las veredas, insiste a todos para que vengan y que se llene mi casa. Porque yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados va a disfrutar de mi banquete. Esto es una enseñanza muy importante que puede ser interpretada por lo menos en 2 modos principales. El que ha dicho de la dicha de aquel que participe del banquete del reino de Dios provoca que Jesús hable de un banquete al que originalmente se ha invitado a una serie de personas que, si ponemos atención, son de una categoría económica solvente, capaces de comprar terrenos, bueyes y de pensar en disfrutar su matrimonio o su boda. En cambio, los otros son la categoría baja, que en esa época no tenían ni siquiera trato con los potentados. Y entonces los invitados en ese momento resultan negarse y son convocados otros que no pueden corresponder económicamente con una fiesta. Los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. Y de esta manera se ve que este hombre pudiera haberse convertido en un obediente discípulo de Jesús que hace lo que él ha aconsejado poco antes. No invites a tus amigos que te van a invitar a su vez. Invita a los pobres que no pueden corresponderte. Y la otra manera es entender que los primeros invitados al banquete del reino de Dios son los hebreos, los israelitas, los hijos de Abraham, que se niegan a aceptar la invitación y por eso son sustituidos por aquellos que menos cuentan, y especialmente por los más pobres. Y así Jesús muestra que los planes de Dios no se van a frustrar. Él va a cumplir con su objetivo.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.